Buen provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana y del programa pionero de la diáspora venezolana, Radio Caracas Radio, llegamos a ustedes con esta nueva entrega en esta nueva semana de La Voz de la Diáspora. Lo hacemos bajo la dirección de la estación en manos de Jaime Nestares. En la gerencia de producción se encuentra Willit Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción del programa este servidor Tomás Páez. Nos pueden escuchar y ver a través de YouTube, en nuestra plataforma digital rcr.be y en Periscope nos consiguen en RCR750. Hoy tenemos una invitada desde Colombia, Lala Lovera, una profesional dedicada al tema social. Tiene una amplia experiencia y ahora ya la voy a presentar con más detalle, pero antes de darle la palabra, porque va a hablar de los temas que están anunciando los informes de Naciones Unidas, la FAO, los estudios de Susana Rafali, Cáritas, etcétera, ¿no? Susana, que ha venido trabajando el tema, nos está alertando sobre las consecuencias de la desnutrición en Venezuela, razón por la cual mucha gente se va, y que Lala los está recibiendo en Colombia y atendiendo en Colombia. Sale el informe de la Comisión de Expertos, unas cuantas páginas dedicadas a cómo Venezuela, cómo ciertos voceros del régimen venezolano con nombre, apellido, han ordenado y han ejecutado violación de los derechos humanos, y eso nos recuerda lo que está ocurriendo ahora en Yaracuy. Las imágenes de cómo han sido agredidos los manifestantes que solicitan lo que solicita toda la sociedad venezolana: acceso al agua, acceso a la electricidad, acceso a la salud, acceso a una moneda que pueda, con la que se pueda adquirir acceso a, digamos. Entonces, todos los informes, el de la FAO, el de la UNICEF, los informes de Susana Rafali, que ha venido trabajando muy seriamente el tema, hablan de la severa desnutrición, de la preocupante desnutrición y los efectos perversos que eso tiene de cara al futuro en Venezuela. Una sola nota triste en lo personal es el fallecimiento en Colombia de Berenice Gómez, la periodista conocida por todos como La Bicha. Ella misma se lo decía, se llamaba a sí misma, y decimos con esto que le enviamos a todos los familiares y amigos en un abrazo muy cálido con todas nuestras condolencias. Pero tenemos el gusto, el placer de presentar a Lala Lovera. Ella es directora de Comparte una Vida y lo ejerce desde Colombia. Su dirección está en Colombia porque es una organización que tiene presencia tanto en Venezuela como en otros países y ciudades, ¿no? Es lo que entiendo. De todas maneras, Lala nos va a aclarar el tema. Tiene una experiencia enorme en el ámbito social. Tiene una experiencia muy concreta en aquellas ciudades en las que opera, en las regiones en las que opera. Ha trabajado los temas de responsabilidad social, ha trabajado y ha estudiado educación, la ejerce, ha estado haciendo cursos y posgrados de responsabilidad social en el IESA. Digamos que, y además de su trabajo, se han beneficiado, y del trabajo de la organización que dirige, se han beneficiado miles de personas, pero dejemos que ella sea quien nos lo explique. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, Lala. Coméntanos lo que haces, coméntanos, si me he equivocado en algo, me lo aclaras, por favor, sin ningún problema, ¿ok? Bueno, Tomás, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor, por supuesto, poder estar aquí con ustedes y qué más en esta voz de Radio Caracas Radio que bueno, que uno la tiene en su corazón en cualquier parte del mundo donde esté. Así que muchas gracias por el espacio, Tomás. Pues no tengo nada que corregirte. Para mí es un honor, de verdad, poder contar las acciones que hemos venido desarrollando desde hace casi 3 años en Colombia,
donde pues a raíz de toda esa crisis humanitaria, de ese éxodo que todos conocemos, que somos todos parte de él, porque o somos un migrante o en nuestra familia ha migrado alguien, ese cambio en el comportamiento migratorio nos hizo prender unas alarmas aquí en Colombia, sobre todo a la sociedad civil, tanto colombiana como venezolana, para dar una respuesta. De ahí nace mi necesidad de hablar con Ana Isabel Otero, fundadora y creadora de Comparte por una Vida en Venezuela, que en el 2016 comenzó a atender una necesidad de abastecer y poder llevar alimento a los niños. O sea, era una necesidad imperante. Todos recordamos también esa noticia dolorosísima, que los niños del JM de Los Ríos no tenían cómo comer, y eso impulsa a Ana Isabel y a un grupo muy importante a mover a la sociedad civil y a la diáspora que ya estábamos afuera para poder llevar alimento. Esto, para poder contar una historia muy larga en algo corto, Tomás, nosotros aquí en Colombia pues apoyábamos todo ese tipo de iniciativas en Venezuela, enviando como pudiéramos alimentos. Sin embargo, Colombia se empezó a ver muy afectada con la migración, el cambio de la migración pendular. O sea, es una frontera, solo para que se hagan una idea, son 2.600 kilómetros de frontera, una frontera muy permeable, con muy pocos pasos regulares, que todos sabemos que pues solo se abren según la relación política que haya entre ambos gobiernos, y con más de 350 pasos irregulares reconocidos, llamados como trochas. El comportamiento pendular y de la migración pendular es típico y característico de nuestra migración y de nuestra frontera colombo-venezolana. Es decir, el comportamiento de la persona y la familia que viva de un lado y subsiste del otro. Eso ha sido durante años. Entonces empezamos a ver que ese movimiento pendular cambiaba. ¿En qué sentido? Sus características. Veíamos ya jóvenes migrando, cruzando, niños solos, madres embarazadas, enfermos. Entonces eso nos hizo a nosotros prender una alarma, y decido yo asumir el reconocimiento y la posición que ya tenía frente a la diáspora. Entonces empezamos a atender esos llamados, como tú los acabas de decir, de Susana Rafali, por favor, a quien admiramos y agradecemos, porque es una alarma constante en Venezuela de la situación de nuestros niños y jóvenes en los temas de desnutrición, los cuales son gravísimos, Tomás. Entonces, al darnos cuenta de esto, decidimos trabajar desde Colombia. Entonces, Comparte por una Vida Colombia es una ONG privada, sin ánimos de lucro, por supuesto, inscrita en Colombia, con una junta directiva maravillosa y con un equipo que solo tiene, pues, aparte de tener todas unas rutas claras de atención y de integración, lo que queremos es lograr todas las acciones de inclusión de esta población migrante dentro de Colombia y la región. Lala, vamos a ir a un primer corte para que en el segundo segmento te explayes y nos digas en qué programas están, dónde están trabajando, en qué regiones, etcétera. Solo dejar alguna pregunta en el aire. Digamos, la desnutrición no comienza, como tú bien lo señalas, en el cruce, comienza previamente. Venezuela ocupa hoy el 4º lugar detrás de, lo tengo aquí anotado, Yemen, el Congo y Afganistán en términos de desnutrición. Los datos de Susana Rafali, a quien yo respeto mucho también, indican que las personas desnutridas van a tener problemas, incluso en términos de costo para el sistema de salud. Es decir, que el legado que nos está dejando el socialismo del siglo XXI en términos de nutrición, de personas con problemas, incluso para procesar información, eso va a ser muy delicado. Es decir, que va a ser necesario un esfuerzo social enorme, que ya ustedes están haciendo desde Colombia. Pero entonces, eso lo dejamos para que nos respondas en el segundo segmento todas las acciones que ustedes desarrollan para atender al migrante venezolano que hoy está en necesidad de esos 2 millones de venezolanos y algo más que hay en Colombia. Claro que sí. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, estamos de regreso con Lala Lovera, quien es directora de la organización Comparte una Vida en Colombia. Directora en Colombia, quiero decir, ellos desarrollan un trabajo. Dos cosas antes, nosotros estamos hablando de que en este momento en Venezuela se está creando la generación del hambre. Por otro lado, Colombia está recibiendo a esos 2 millones de venezolanos, está atendiendo aproximadamente 350.000 niños, de acuerdo a las cifras Migración Colombia y Frontera, pero además está atendiendo a parturientas en Cúcuta, en Riohacha, en Maicao, en Barranquilla, en Medellín, en Cali. Y ustedes tienen organizaciones en varios lados, en varias regiones, porque, bueno, cada región tiene características propias, perfiles propios. No es lo mismo los 400.000 venezolanos que hay en Bogotá que los 300.000 que hay en Barranquilla, y eso genera diferencias. Entonces, ¿cómo la están atendiendo ustedes? ¿Qué hacen? ¿De dónde reciben los apoyos? ¿Cómo los consiguen? ¿Cuáles son las conexiones? Por favor, ilústranos, porque están haciendo una excelentísima labor, una bellísima labor, una humana labor, o una labor humana, para atender a los venezolanos que están en situación precaria, pero que ya vienen en precariedad desde Venezuela. Dala. Claro que sí, Tomás. Nosotros, por supuesto, en esta urgencia que sentimos como sociedad civil de poder atender esta población, y además con un sentido de corresponsabilidad con Colombia, ¿ok? Porque pues, es una realidad ya la población migrante vulnerable dentro de Colombia, porque es importantísimo también diferenciar eso. Yo siempre lo digo, ya la población migrante se encuentra en cada nivel de la de igualdad de la población colombiana. Te puedes encontrar desde altos funcionarios en el sector público venezolanos, como médicos, como profesionales, estudiantes, pero también lo que ha sucedido y lo que ha impactado esta crisis migratoria es el estado de vulnerabilidad en que nuestra población cruza la frontera. Tú mismo lo acabas de decir. Entonces, en búsqueda y en ese sentido de corresponsabilidad que sentimos con Colombia, buscamos hoy en día desde Comparte por una Vida Colombia, buscamos ¿cómo vamos a contribuir nosotros a la estabilización de esta población dentro de todos los flujos migratorios que tiene todo este concepto? ¿En qué? Pues tenemos que restituir los derechos fundamentales de los niños y de las familias y el bienestar y la integración dentro de Colombia. Esto suena muy grande, pero gracias a Dios hemos tenido aliados maravillosos, internacionales. Recibimos fondos internacionales para poder ejecutar nuestro proyecto, sabiendo entonces de primera mano de
como decíamos antes de Susana, toda la investigación y todas las alarmas que Susana ha aprendido, pues por supuesto SECODAP también ha sido un gran aprendizaje para nosotros, o un gran instrumento para trabajar y poder tener unas acciones claras, porque nosotros no podemos seguir trabajando la migración venezolana dentro de la región como una emergencia. Esto es una realidad que necesita ser atendida con las vías y las rutas de inclusión de esta población. Entonces, para nosotros lo más importante era poder trabajar con los niños que estaban cruzando la frontera para, supuestamente, tenemos venezolanos en Colombia. ¿Qué significa? Que no tienen ningún documento para poder atenderse al principio. Los estados, 80% de la vulnerabilidad. Entonces, a un Colombia, donde de los niños, es decir, de nuestros niños, no la región. Más importante, porque el informe de Naciones Unidas y los informes de Naciones Unidas salen producto de ese trabajo minucioso, detallado, esa información que levantan las organizaciones en el área de la violencia, cárceles, expresión, etcétera, ¿no? O alimentación. La otra cosa, y asociado a eso, es que estoy recordando ahora que en el año 2016 algún representante del régimen venezolano dijo que la desnutrición había desaparecido como problema en Venezuela, ¿no? La verdad que indigna mucho. Y la otra cosa que me llama la atención de lo que estás diciendo es la amplitud del trabajo, es decir, estás señalando, no es solo con el que lo necesita el venezolano migrante, no es una cosa exclusiva, es una cosa mucho más abierta, porque pensando en el esfuerzo que hace Colombia, Colombia tiene 7 millones de desplazados producto de esas confrontaciones con los grupos guerrilleros que intentaron imponer el socialismo, FARC y ELN, luego con todo el mundo de la droga, luego con los paramilitares. Ahí ha habido una confrontación que ha producido 250.000 homicidios muertos de acuerdo a la Comisión de la Verdad. Entonces, ¿cuál es la relación y cómo se articulan ustedes y cómo identifican, cómo hacen el trabajo para enterarnos nosotros, para enterarse Venezuela, en donde esté, del esfuerzo que hacen las asociaciones civiles para atender a los más necesitados, a los más vulnerables? No te estoy pidiendo que nos des la metodología, sino que nos diga cómo son los pasos fundamentales, más allá del trabajo, ¿no? No, Tomás, la metodología por supuesto que la podemos dar porque además no es nuestra. Nosotros en el equipo siempre decimos, aquí no estamos inventando el agua tibia, aquí solo tenemos que ver todas las buenas prácticas que se han hecho en el mundo y adaptarlos a donde estamos. Entonces, de las articulaciones más maravillosas y las que yo siempre he sido vocera es la triangulación perfecta. Sociedad civil, gobiernos locales y la empresa privada. Si esa articulación no se da, con todas las dificultades que suenan, con todo lo difícil para unas personas que somos apolíticas, porque además yo creo que aquí cada quien tiene que tener su sombrero, el sombrero del político, el sombrero de la sociedad civil, el de la ayuda humanitaria, que también es necesaria, el del desarrollo, el de la empresa privada. Yo creo que esa triangulación es la perfecta y nosotros hemos logrado un liderazgo en cada región en la que trabajamos articulando esto. ¿Qué es fácil? No, Tomás, es muy difícil porque sabemos cómo funcionan los gobiernos locales y más en nuestros países. Sin embargo, hemos tenido, en el ejemplo de Villa del Rosario, que es la zona donde está el colegio, estamos hablando de un colegio, solo para que se hagan una idea, donde nosotros empezamos a trabajar hace 2 años, de 1.800 estudiantes y queda al lado del puente Simón Bolívar, ¿ok? El puente Simón Bolívar, solo para hacerles un recuento muy rápido del tema migratorio, es donde cruzaban cuando, pues, post-pandemia, prepandemia, 45.000, 50.000 personas diarias cruzaban y se quedaban 5.000 en Venezuela. Y a eso súmenle las trochas. Entonces, es el lugar de más afluencia del tema migratorio. Y el colegio queda a 2 kilómetros. Y de 1.800 estudiantes en el colegio, Tomás, el 90% vive en Venezuela. En Ureña, en San Antonio, en todas las zonas de la frontera. De las cosas más maravillosas de trabajar en Cúcuta y en esta región es que no te sientes de qué lado estás. No sabes si estás en Colombia o en Venezuela, porque están muy integrados. Entonces no te enfrentas a unos focos que han ido apareciendo, algunos términos nuevos que hemos oído de xenofobia, de aporofobia, de rechazos,
no los ves en este colegio. Sin embargo, el trabajo con la alcaldía articulado es un colegio de la Gobernación de Norte de Santander. Y nosotros nos sentamos en la mesa con ellos y les dijimos, aquí estamos para articular con ustedes. Tenemos unos socios con pues una inversión que quieren hacer y necesitamos que ustedes estén montados. Entonces, de esa manera hemos logrado nuestra intervención. Como te digo, ha sido un camino difícil porque además el tema es un tema nuevo, es un tema desconocido y lamentándolo mucho, Colombia no ha recibido ni la región el apoyo internacional, aun cuando uno oye los millones y los trillones que se dan en cooperación internacional, no ha recibido, pero ni siquiera un monto representativo, ni que se pueda comparar con las crisis migratorias del mundo. Y esto es una crisis migratoria, es una realidad. Y lamentándolo muchísimo, los fondos que han dado solo permiten hacer unas articulaciones y unas intervenciones de asistencialismo. Y lo que más nos preocupa a nosotros desde Comparte por una Vida Colombia es que estas acciones no están permitiendo la generación de capacidades en la población que estamos trabajando para lograr su integración y su inclusión. Seguimos en la misma fila para recibir un mercado, seguimos en la misma fila para recibir un par de zapatos y una botella de agua. Entonces, desde Comparte por una Vida, nuestras acciones van articuladas con los actores necesarios para generar las capacidades dentro de la población que atendemos para que logren una inclusión. Ejemplo, nosotros no solo damos un refrigerio, nosotros damos un tratamiento para la desnutrición aprobado por el Ministerio de Salud de Colombia y por UNICEF. Y aparte, generamos las capacidades en esa familia y en esos niños de seguridad alimentaria. Porque de nada nos sirve seguir entregando un medicamento y un producto o un pan si no estamos generando las capacidades. Entonces, la manera clave es articular con los tres sectores, porque si no, no se puede. Hay, digamos, la migración venezolana en Colombia ha sido el último estudio que hizo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial indica que el aporte que ha hecho Venezuela al crecimiento del PIB colombiano es sustantivo y sustancial. Igual ha sido en Pacaraima, en Brasil, en el norte y en Boavista. Igual ha sido en Perú, igual ha sido en Chile. Es decir, que la migración tiene como varias caras, tiene varios segmentos, tiene varias, es heterogénea, ¿no? Digamos, cuando uno ve las inversiones que han hecho grandes empresas en Colombia o las cadenas que se han creado de distribución de productos alimenticios o farmacéuticos en Bogotá, hay una enorme presencia de inversión de capital venezolano que está generando empleo directo e indirecto de manera significativa. Y al lado de eso tenemos, bueno, los caminantes, tenemos esa migración pendular que va y que, bueno, es atendida por los jesuitas, las grandes instituciones que tienen años, son centenarias, ¿no? En temas de atención a poblaciones vulnerables, ¿no? Si uno tuviera que decirme, no, Lala, ¿qué harías tú, qué pedirías tú en este momento para reforzar, para ampliar, para multiplicar el trabajo que vienes realizando? ¿Qué harías? Para que nos lo cuentes. ¿Cómo harías para multiplicar ese esfuerzo que ya ha producido importantes resultados? El solo hecho de producir uno ya es una maravilla, pero ustedes han producido miles, entonces ya eso vale oro. Entonces la idea es, ¿qué crees tú que puede hacer falta? ¿Qué requerirías tú, tu organización y organizaciones como la que tú estás para multiplicar, para poder llegar a más gente, para poder atacar de mejor manera el problema, para, como tú decías, no solamente darle alimento, sino crear las condiciones para que ese se produzca? Cuéntanos. Más. Pues necesitamos manos, necesitamos aliados. Nosotros somos también, estamos pues amarrados a los objetivos de desarrollo, por supuesto, y el 17, que son los aliados. Para nosotros no hay aliado chiquito ni grande. Entonces necesitamos aliados. Los que nos estén escuchando, tenemos millones de maneras como articular. Como les dije, nosotros adaptamos los modelos que hay. Tenemos un tema de salud mental importantísimo, donde tenemos montado al equipo de psicología clínica de la Universidad de los Andes de Colombia, que nos está dando todos
todas las rutas para atender la salud mental de nuestras familias. Y es importantísimo, Tomás, que los que estamos como sociedad civil trabajando con esta población, nuestras acciones vayan dirigidas a la no revictimización de nuestra población. La palabra es durísima y yo en Colombia utilizar la palabra revictimización es muy duro, pero no podemos caer en eso. Tenemos que saber que el migrante tiene unos deberes en la ciudad de acogida. Tenemos unos deberes como seres humanos, tenemos unos deberes como padres de los niños que tenemos, pero también tenemos unos derechos, estoy clara, pero para acceder a los derechos tenemos que acceder a los deberes. Entonces mi llamado es a tener los aliados, no solo desde que sean socios económicos para poder ejecutar nuestras acciones, sino nuestros aliados para poder generar en la persona que va a migrar ese deber y ese derecho como migrante. Es importante que alcemos la voz desde una responsabilidad. Con cada persona que trabajamos, con cada persona que conversamos, tenemos que llevar este mensaje de una manera responsable, sin caer nuevamente en la lástima y en la revictimización. Y tenemos que seguir haciendo y apoyando las acciones que SECODAP, que Susana Rafali, por favor, no podemos ser apáticos. Dentro de Venezuela no podemos ser apáticos. Yo entiendo y tengo retractores que dicen que yo desde aquí lo puedo decir. No, yo también estoy allá. Yo también soy parte de allá. Tenemos que seguir alzando la voz porque esto es una realidad. La crisis humanitaria que viven nuestros niños, yo me niego a que digan que es la base de la pirámide perdida. Yo me niego a eso. Pero los índices de desnutrición no lo digo yo, lo dice Susana, lo dicen los estudios a nivel mundial. Un niño con desnutrición crónica y aguda pierde su capacidad de desarrollo. ¿Cómo vamos a recuperar un país? ¿Qué le vamos a dar a una región? Unos niños que están en unos índices de desnutrición, como lo acabas de decir tú, número 4 en el mundo, ¿comparado con qué? Además, ¿con quién nos estamos comparando? Entonces, Lala, de verdad tenemos que irnos al corte, pero de verdad te vamos a mantener invitada permanente a este programa porque el esfuerzo que ustedes hacen, los logros que han tenido, constituyen un maravilloso ejemplo, un ejemplo además muy humano de lo que hace la sociedad civil, los venezolanos, por los venezolanos, pero no solamente por los venezolanos, como bien dijiste, sino por toda la migración y por todo aquel que es vulnerable. Así que 1 millón, tuvimos a Lala, directora en Colombia, porque la organización es más grande y tiene presencia en otros países, de Comparte una Vida. Y eso es lo que está haciendo. Gracias, Lala. Gracias, Tomás, y gracias a Radio Caracas Radio. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas
se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Obras, arte y creaciones son parte de nuestro entorno diario y conoceremos a nivel internacional algunos fragmentos de vida de la diáspora. Buenas tardes, querida audiencia global. Seguimos con este segmento, Fragmentos de Vida. Hoy tenemos a una maravillosa invitada, Elizabeth Arenas. Ella es psicólogo, ha trabajado el tema de la discapacidad y la migración y viene haciendo un esfuerzo hermoso, digamos. Ese es el fragmento de vida que vamos a rescatar de ella. No quisiéramos saber más, pero el espacio solo nos permite conocer ese esfuerzo que viene haciendo caminando por Venezuela, digamos. Cuéntanos, Elizabeth, cómo se te ocurrió, cómo surgió esa idea, lo que has logrado, las razones, lo que tú quieras contarnos de esa hermosa experiencia que estás desarrollando en Europa. Bueno, buenos días, buenas tardes, Tomás, muchas gracias por la invitación. Estaba escuchando a tu invitada previa, Lara, y por cierto, yo camino para Fundacolven, que es una fundación que trabaja en Colombia, y la conocen y le mandan saludos. Dile que Lublanc Prieto en Colombia le está mandando saludos también, porque muchas de las fundaciones que están en Colombia trabajan juntas, ¿no? Yo soy psicólogo, estoy realizando estudios doctorales y me interesa mucho las experiencias de las familias venezolanas migratorias. Iba a ir a Colombia a realizar mi estudio doctoral y llegó la pandemia. Y bueno, realmente tengo tiempo en contacto con Fundacolven y quería hacer algo para ser solidaria con los caminantes venezolanos y a esta distancia con la pandemia, pues lo único que se me ocurrió fue caminar fronteras. Entonces empecé a caminar, estuve caminando casi todo el verano, caminé sola con un morral, pero el 25 de julio se unieron a mí personas más o menos en 15 países diferentes a caminar, y caminé por dos motivos fundamentales. Uno, para recaudar fondos para Fundacolven, que hace una labor muy especial en Bogotá, y también para crear conciencia en Europa acerca de la crisis migratoria venezolana, porque si bien todos nosotros la conocemos muy bien y en Latinoamérica es muy bien conocida, es increíble la cantidad de personas con quien entro en contacto que no entienden el nivel, el tamaño de la migración venezolana, que es la segunda migración más grande en el momento en el mundo, que es la menos fundada, entonces también ese mensaje para mí ha sido muy importante. ¿Cómo has logrado que se sume gente, digamos? ¿Cómo ha surgido eso? Me llama la atención. Pues bueno, vas caminando, te montas tu morral arriba y caminas no sé cuántos kilómetros y vas denunciando. Y la gente, ¿cómo se te acerca la gente? ¿Cómo te acercas tú a la gente para hablar del tema? Para que nos diga, porque yo creo que es importante que la gente sepa, en nuestra audiencia global, sepa los distintos esfuerzos que están haciendo los migrantes venezolanos por los migrantes venezolanos y para los migrantes venezolanos. Bueno, empezó primero porque estaba recaudando fondos y hice una caminata de un día. Caminé desde mi casa en Ámsterdam a La Haya, a las embajadas venezolanas y colombianas. Y es una caminata un poco larga, que no pensé que me iba a tardar el día entero en caminarla, y me impactó un poco. Yo nunca había utilizado Instagram en mi vida. No soy de esa generación, y me impactó mucho la recepción que tuve online, en línea. Fui de no tener ni una persona en Instagram a tener 200 y pico en 24 horas. Recaudamos mucho dinero ese día para Fundacolven. Entonces me impactó que eso llamara tanto la atención. Y por eso fue que decidí ponerme a caminar. Entonces, caminando me han pasado muchas cosas. Me han pasado cosas como... A veces he acampado una noche en el medio de la nada en Holanda y de repente me llega un mensaje en Instagram de una mamá venezolana en Bogotá que tiene un problema de salud con su hijo, y he logrado ponerle en contacto con Fundacolven. Me ha pasado que voy caminando y de repente en la carretera me gritan ¡dale! Y no tengo ni idea de quién es en el medio de Holanda. Entonces, es impactante que
yo creo que como privilegiada venezolana que soy, yo soy hija de profesionales, yo salí de Venezuela siempre con trabajo, yo nunca tuve que caminar para darle seguridad a mis niños. Es bastante impactante caminar día a día con un peso encima, en un lugar seguro, en un lugar sin problema, y sin embargo darme cuenta el nivel de desesperación que puede tener una madre, un padre, un abuelo para tomar esa decisión es muy grande. Y pareciera que verme a mí caminando genera en la gente un impacto importante. Entonces, para mí, bueno, es una manera de poder ayudar a Fundacolven. Fundacolven tiene como enfoque la protección a los derechos humanos. Están afiliados con la OIM y con ACNUR, han hecho un trabajo fantástico. Como decía Lara, es un trabajo que no solamente es asistencial, es un trabajo de ayudar a los venezolanos a entender cuáles son sus derechos, a regularizarlos legalmente. Es un trabajo donde también apoyan a los colombo-venezolanos retornados. Yo soy hija de colombiano, entonces yo nací en Venezuela, pero yo soy hija de migrantes. Mi madre también es británica, entonces la importancia, la migración es un proceso humano de toda la historia. Ahora, cuando hay crisis como en este momento, pues necesitamos todos los que podemos poner nuestra mano. Para mí es muy importante que lo que pienso, lo que siento, lo que digo, tiene que venir de mano en mano con lo que hago. Entonces, caminar ha sido mi acto de apoyo humanitario. Ahora, eso ha generado, digamos, desde contactos, ponerlo en contacto a esa persona, a esa madre que necesitaba algo en Colombia y que la pusiste en contacto con Fundacolven, que tendremos que tener un espacio para Fundacolven también en el programa. ¿Ha generado también algunos recursos para Fundacolven o ha generado nada más contactos? ¿Qué cosas ha generado y cómo evalúas tú esto? Y la siguiente pregunta, ¿cómo ves los siguientes pasos? Porque si se te han sumado 15 personas, estás pensando en la posibilidad de hacer otras iniciativas utilizando esa misma estrategia o cualquier otra, digamos. Lo que estoy pensando es ¿qué viene después de? Bueno, no 15 personas en 15 países. Tuvimos gente en Australia, en Canadá, en España, en Noruega, en todas partes. Deberíamos tener a esos 15 caminantes en algún momento en alguno de nuestros programas. ¿Cómo no? Tuve hasta una australiana que estaba encerrada en su cuarto haciendo cuarentena en una bicicleta y le dio bicicleta como por 3 horas. Tuvimos de todo. Mira, Fundacolven hace un trabajo, porque como te digo, ellos hacen trabajo juntos con el GIFIM. Estoy tratando de acordarme lo que representa el GIFIM, pero es un grupo de apoyo de migración, incluye, como te dije antes, a la ACNUR, a la OIM. Tienen mucho contacto con Access Asylum, que es otra organización internacional, y de hecho ahorita en este momento somos parte, y estoy caminando también por esta nueva campaña, una campaña que se llama Refugees Lead. Es una campaña que inició Amnistía Internacional, es una campaña que es una coalición global de organizaciones que están tratando de demostrar y de visibilizar la importancia de las organizaciones liderizadas por refugiados, porque las organizaciones liderizadas por refugiados son los que saben exactamente lo que es necesario en el momento y también empoderan al refugiado. Como decía Lara previamente, esto no es acerca solamente de ayuda asistencial, esto es también acerca de incorporar a los venezolanos a las comunidades receptoras, de ser parte de la comunidad. Pero además en el mundo de los refugiados hay unos estudios que se han hecho en Estados Unidos, en África. La migración ha sido utilísima, por ejemplo, en el campo de la salud. Los migrantes que han estado en refugios en Europa o en Estados Unidos o que han estado en situación de vulnerabilidad, sin embargo, bien utilizados pueden producir efectos muy positivos. Es decir, el tema es cómo evitas el desaprovechamiento de los cerebros, el desaprovechamiento del capital humano que está allí, porque puedes estar en una condición de refugio, en una condición además de vulnerabilidad, porque como decíamos en la sección previa del programa, lo que tenemos en Venezuela es desnutrición, es hambre, es dificultad. Fíjate el dato,
de los 105.000 venezolanos que han retornado a Venezuela con dificultades, porque ha sido Venezuela la que le ha puesto obstáculos al retorno, días y montos, es decir, número de venezolanos que pueden pasar a su propia tierra. Eso es una cosa insólita, violando acuerdos internacionales y leyes, etcétera. Esos venezolanos que regresaron ya están retornando nuevamente a Colombia. Es decir, que ya no son 105.000, sino que van quedando 94, 93.000, porque la cosa sigue creciendo en la medida en que los otros países están, Colombia, Perú, Ecuador, están tratando de dinamizar y recuperar su economía. Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención de tu currículum, que me gustaría, ese trabajo de discapacidad, inmigración, ¿de dónde sale? ¿Cuál es esa motivación? Me llama mucho la atención, ¿no? Porque he visto otras cosas, pero nunca había visto un trabajo de tesis y de investigación sobre este tema. Sí. Bueno, lo que pasa es que a mí me interesa mucho el tema de las discapacidades desde un lente social, desde un lente de la psicología crítica, es decir, desde un lente donde no se ve al discapacitado como una persona que no puede, sino que una persona. Y creo que hay muchas similitudes conceptuales en cómo se describen a los refugiados y cómo se describen a los discapacitados. Entonces, para mí eso es una de las cosas a nivel teórico académico que me interesa mucho, porque cómo conceptualizamos a la gente tiene un impacto en cómo entramos en interacción con la gente. Y creo que eso le pasa mucho a los refugiados. Los refugiados llegan y son víctimas de xenofobia, son victimizadas, y muchas veces no son vistas como personas. Entonces, para mí ese es mi trabajo académico, ese es el interés que yo tengo, esa similitud que estamos haciendo en la psicología crítica acerca de cómo se minimiza el valor humano de personas por las etiquetas que les dan. Fíjate, ahora que dijiste xenofobia, a mí se me olvidó, lo tenía anotado comentarle a Lara, y aprovecho si está oyendo, y si no, bueno, se lo diré en otro momento, que la xenofobia, digamos, a mí me llama la atención el esfuerzo que hace Colombia, las organizaciones colombianas. Ella mencionaba la Universidad de los Andes en asistencia psicológica, pero es que la Universidad del Rosario tiene un centro de estudios de las migraciones dedicado al tema Venezuela, además con un equipo exquisito donde está Francesca, Ronald, siempre se me el apellido de ella, la otra es Roballo, la profesora Roballo. Uh-huh. Luego está la Universidad de La Sabana trabajando el tema de la xenofobia. Y una de las cosas que uno descubre es que la xenofobia y el estigma comienzan en Venezuela. Es decir, no son los países receptores los que estigmatizan, es Venezuela. Igual que hizo Cuba con su migración, a las que llamó gusanos, que no nos querían sus recursos y las remesas, ¿no? Pero no los querían a ellos. En el caso venezolano los llaman lavarretretes, tontos, que se perdieron el paraíso, digamos, un desprecio, ¿no? Entonces, me llama la atención porque es en todo el mundo serio, no socialista, digo socialista de inspiración marxista, por el otro es socialdemócrata. Las diásporas se respetan, se relacionan, incluso tú ves en el caso de Venezuela, tú que eres hija de inmigrantes, iban los candidatos, por ejemplo, de España a hacer campaña electoral, igual iban los colombianos a tener sus relaciones. ¿Por qué? Bueno, porque había votos que pesaban. En el caso de Venezuela es un desprecio absoluto, al punto que el tapón lo pone Venezuela a sus propios ciudadanos para retornar al país. Eso es insólito. Además lo llama armas biológicas y bioterroristas. Entonces, no sé cómo vas a tener un trabajo complejo. Sí, entiendo lo que estás diciendo. Ahora, debo decir, yo que vivo en Europa y que hemos pasado por el éxodo sirio en los últimos años, debo decir que en Europa también hay mucha xenofobia hacia los migrantes, los inmigrantes y los refugiados. En todo el mundo sufren de xenofobia. En Gran Bretaña ahorita la xenofobia se ha explotado. Entonces, creo que el problema es que hay mucha desinformación,
sobre todo hay mucha desinformación acerca del rol que va a hacer el refugiado, lo asocia mucho con la criminalidad. Por ejemplo, aquí en Holanda hay mucha crítica hacia el gobierno porque el centro de refugiados más grande en Holanda, donde procesan a los refugiados, también alberga una prisión al lado. Entonces dicen, bueno, estamos criminalizando a los refugiados. Entonces esa noción de refugiados, por ejemplo, en la campaña Refugees Lead que estoy trabajando con Fundacolven, tenemos fundaciones de todas partes del mundo, son 11 fundaciones, Fundacolven es la única en Latinoamérica, y todos relatan la misma historia, ¿no? Los refugiados sufren de xenofobia en todas partes del mundo, lamentablemente. Bueno, Eli, de verdad que gracias. Primero, felicitarte por el esfuerzo que estás haciendo, agradecerlo en nombre de la diáspora, y por otro lado, bueno, vamos a seguir encontrándonos en el espacio mientras vaya avanzando. Cuando tengas parte de la tesis avanzada, nos interesa muchísimo porque creo que es muy original. La verdad que algo de lo poco que conozco del tema no había encontrado así nada en relación con lo que estás haciendo. Entonces me parece que es una cosa novedosa. Gracias. Así que 1.000.000 de gracias. Y a todas... Por favor, invítanos con Fundacolven, que yo sé que Fundacolven trabaja mucho con Lara y con muchas otras fundaciones. Entonces, esa unión de la sociedad civil es importante. ¿Aló? Me quedé... ¿Aló? Ok. No, me quedé con el mensaje final, que es... vernos el próximo lunes a toda la audiencia global. Entonces, bueno, y darle las gracias a Elizabeth por su espacio, por su tiempo y por el esfuerzo que realiza. Muchas gracias a ti. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno... RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22380 AM.